Buenas a todos y bienvenidos a otro programa de Atraviesa lo desconocido. Recientemente he comentado una noticia en mi canal secundario sobre un físico que afirmó que ya no solo cree que somos personajes dentro de una simulación increíble, sino que afirma que va a demostrarlo con una máquina. Hoy vamos a profundizar en ese tema, comprendiendo los fundamentos del científico, la teoría e investigando esa extraña máquina. Os habla Fon Ramos, como siempre, dándoos la bienvenida a otro programa de Atraviesa lo desconocido. Comenzamos. ¿Somos meros personajes en un vasto juego de simulación creados por una inteligencia superior? La hipótesis de que vivimos en una simulación por computadora ha intrigado a científicos y filósofos. Pero no fue hasta hace poco que un científico reconocido, profesor asociado de física de la Universidad de Portsmouth, llamado Melvin Bobson, ha revelado que ha estado trabajando en una máquina que va a demostrar que todo es un programa informático ejecutado por una inteligencia superior. ¿Es la realidad tal como la conocemos simplemente una ilusión digital? ¿Podrá demostrarlo este físico? La idea de que el universo puede ser una simulación por computadora de una civilización o un ser muy avanzado no es una idea nueva. En 1989, el legendario físico John Archibald Wheeler sugirió que el universo es fundamentalmente matemático y puede considerarse que surge de la información. Más tarde, personalidades muy conocidas como Elon Musk o el famoso divulgador Neil deGrasse Tyson han hablado de esa idea, planteando la posibilidad de que una civilización pudiera llegar a ser tan sumamente avanzada que tuviera la capacidad de crear una simulación, es decir, un universo en donde todo fuera simulado a voluntad. El físico Seth Joyce del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, fue aún más allá y sugirió que el universo entero podría ser una computadora cuántica gigante. Por su parte, el filósofo Nick Bostrom ha argumentado que si la tecnología de la computación continúa desarrollándose a un ritmo exponencial, entonces es probable que en algún momento las civilizaciones alcancen la capacidad de crear simulaciones indistinguibles de la realidad. Si esto es cierto, entonces es probable que ya existamos en una simulación creada por una civilización muy avanzada. Y teniendo en cuenta que tan solo en nuestra galaxia hay más de 100.000 millones de planetas y que en el universo se estiman unas 300.000 millones de galaxias, y teniendo en cuenta que lo más probable es que existieran más universos a lo largo de la eternidad, la idea de que una civilización llegara a ser tan avanzada como para hacer un universo que fuera simulado a su antojo no puede ser descartada. Y es curioso, actualmente tras muchas teorías e ideas, llegó el físico Melvin Bobson, que ha ido mucho más allá. Bobson comenzó revelando que nuestras vidas contienen varias pistas que sugieren que somos simplemente personajes en un mundo virtual avanzado. Y lo más increíble, está planeando un experimento con una máquina para demostrarlo. ¿Cómo respalda esto el científico? Pues veréis, lo respalda con algunos hechos y la verdad es que dan mucho que pensar. Uno de los más interesantes que también exponen otros investigadores es el famoso principio antrópico, que nos indica que todo, absolutamente todo, parece estar diseñado para que la vida acabe en vida inteligente y en nosotros. El físico Lee Smolin estimó que para que el universo acabe en la vida se han de dar 10 elevado a 229 combinaciones. Es decir, no fue por casualidad, tuvo que estar afinado para la vida inteligente. Y a partir del comienzo del todo empezamos a ver cosas muy raras. Por ejemplo, ya de entrada la materia venció a la antimateria. Si las dos hubieran sido iguales, perfectas, el universo se aniquilaría a sí mismo. Solo quedaría energía. Después, a partir de ahí, empezaron a surgir una especie de afinaciones que terminarían en nosotros, y cualquiera de ellas que sea alterada
no termina ya en nosotros, y da igual lo que escojamos, partículas, energía, las distancias, los límites, cualquier cosa de este universo está afinada para que termine en nosotros, cualquier cosa, da igual. Cómo se formó la Tierra, la evolución de la Tierra, los parámetros que influyeron en esa evolución, los parámetros gravitatorios, la fuerza nuclear fuerte, esos valores que tiene. Si fuera un poco más débil no existiría nada. Está todo afinado, todo. La gravedad, por su parte, no debe cambiar. Si cambia un poco, no existiríamos. La masa de los quarks, si fuera menor en el universo, solo existiría hidrógeno. Si quitamos la Luna, si movemos la Tierra, si alteramos los elementos, el aire, el agua, da igual lo que se altere, si se altera, nosotros ya no estaríamos aquí. Esto podría ser porque este universo haya surgido así por azar o que pueda ser algo diseñado. Una civilización muy avanzada pudo generar esto, todo lo que estamos viendo, pudo simular este universo. Según Bobson, el hecho de que existan límites en las velocidades del universo sugiere que pueden estar regidos por la velocidad del procesador de una computadora, y esto se aplica también a las leyes de la física. Además, reveló que las partículas elementales que componen la materia son como píxeles, porque la unidad más pequeña que existe son los bits. Es decir, cuanto más pequeño se hace algo, sí es verdad, llegamos a los átomos y bueno, pues a los quarks, bueno, en definitiva, podemos ir hasta el final de todo aumentando una partícula, pero Bobson dice que al final todo se pixela y terminamos en lo mínimo, que son los bits. Sin embargo, una de las pistas más convincentes para él es la simetría que observamos en el mundo cotidiano. Desde las mariposas hasta las flores, los copos de nieve y las estrellas de mar. La simetría está en todas partes, porque es la forma en que las máquinas representan el mundo construido digitalmente, y es algo que solo se explica si todo es una simulación. Bobson dijo: imagínese construir una casa con ladrillos, que no tienen la forma estándar de un ladrillo. Si los ladrillos tuvieran una forma totalmente irregular, la construcción sería casi imposible o mucho más complicada. Lo mismo ocurre cuando diseñamos programas informáticos o realidades virtuales, y esto maximiza la eficiencia y minimiza el consumo de energía o la potencia computacional. También afirmó que el entrelazamiento cuántico es similar a la realidad virtual, es decir, dos personas pueden contactar mediante realidad virtual sin tener contacto físico. Dijo que esto se parecía mucho al entrelazamiento cuántico. Recordemos que el entrelazamiento cuántico es la capacidad que tienen dos partículas que están intrínsecamente conectadas, compartiendo propiedades instantáneamente a pesar de la distancia. Un cambio en una afecta a la otra al instante. Einstein no comprendía este fenómeno, llamándolo acción fantasmal a distancia. Bobson afirma que esto es imposible, pero que se puede explicar si vivimos en una simulación, dado que todas las ubicaciones, por muy alejadas que estén, deberían estar aproximadamente a la misma distancia de un procesador central. Bobson afirma que otra cosa que apoya la idea es que las partículas en determinados estados como ubicaciones específicas no parecen existir a menos que realmente las observes o las midas. Más bien se encuentran en una mezcla de diferentes estados simultáneamente, y de manera similar, la realidad virtual necesita un observador o programador para que las cosas sucedan. Pero esto no es todo. El profesor fue más allá. Indicó que tras años de estudio se dio cuenta de que en la información está la clave, y que es el quinto estado de la materia después del sólido, líquido, gas y plasma. Pero, ¿cómo podríamos entender que somos personajes de una simulación gigante? Pues para dar una respuesta, Bobson dijo que estaba construyendo un gran dispositivo que va a unir partículas y antipartículas. Según el científico, cuando una partícula y su antipartícula con carga opuesta chocan, se produce un destello de luz. Si las partículas emiten una determinada frecuencia de luz cuando chocan y se aniquilan, esto indicará que las partículas contienen información que está intentando escapar. Y si las partículas contienen información y la podemos medir, esto demuestra que nuestra realidad es muy probablemente un programa de computadora y que vivimos en una simulación. Además, el científico sostuvo que esta pequeña información incluso podría tener cierta masa. Bobson dijo:
La simulación de un universo supercomplejo como el nuestro requeriría un mecanismo integrado de optimización y comprensión de datos para reducir la potencia computacional y los requisitos de almacenamiento de datos para ejecutar la simulación. Esto es exactamente lo que estamos observando a través de la evidencia empírica a nuestro alrededor, incluidos los datos digitales, los sistemas biológicos, los sistemas atomísticos, las simetrías matemáticas y el universo entero. Pero existe otra forma de verlo, y la dio el físico John Barrow, que ha argumentado que una simulación generaría errores computacionales casi imperceptibles, pero que se podrían descubrir. Ese gran programador necesitaría corregir esos diminutos errores para que la simulación siguiera funcionando correctamente, y que esos errores podrían verse en algunas constantes. ¿Recordáis la constante de Hubble? Pues bien, esa constante se ha descubierto que no es constante, es decir, la velocidad de expansión del universo no es constante, tiene errores. Según donde la midamos, va de una forma o de otra, y además varió con el tiempo, y varió de una forma misteriosa que no podemos comprender. ¿Será esto una pista? Muy curioso. El caso es que la teoría de la simulación pertenece, a una rama de la ciencia conocida como la física de la información, que sugiere que, la realidad física se compone fundamentalmente de bits de información y, la verdad es que es una idea muy atrevida que muchos otros físicos tachan de altamente especulativa, y yo diría que sí, que lo es, la verdad, porque si todo esto es cierto, aparte de cambiarlo absolutamente todo, significaría que somos meros actores de una simulación ejecutada por una entidad superior. Nuestra vida sería una ilusión. Y es curioso, según Bobson todo encaja, pero claro, ¿cómo lo probamos? ¿Será la máquina de Bobson la que dé las respuestas? Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente programa, aquí, en Atraviesa lo Desconocido. ¡Chao!